Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la reunión interhospitalaria de enfermedades infecciosas y VIH que vamos a celebrar en el Hospital Universitario Virgen de la Risaca. Quiero en primer lugar agradecer al doctor José Antonio Caminero Luna, que ha tenido la amabilidad de desplazarse desde su lugar de trabajo y residencia, que es en Gran Canaria, y pues para estar aquí hoy con nosotros y charlar sobre la tuberculosis, y luego pues también le vamos a aprovechar que está aquí para plantearle dudas, comentarle a algún paciente y sacarle el máximo partido que podamos y que él nos deje. En segundo lugar, quiero agradeceros también a todos vosotros los que estáis aquí. No somos muchos, pero somos gente con mucho interés, pues el que os hayáis querido acercar a oír directamente la charla de forma presencial. También quiero darle las gracias a los que están conectados desde casa, pues por participar de alguna manera en esta reunión. Y en tercer lugar, no podía de ser menos, quiero darle las gracias también al laboratorio Gilead, concretamente pues a Rubén, a Jesús Ortiz, a Raquel Garijo y a Carles, pues porque ellos han hecho posible estas jornadas, que son a nivel de la región de Murcia, se van celebrando en distintos hospitales, y ellos me han dado mano libre, total libertad para que eligiera a los ponentes que van a participar en la reunión de hoy. Yo pensé que el tema de la tuberculosis era un tema en el que hay muchísimas novedades y en el que hay muchas personas que estamos implicados, y que era una oportunidad muy buena pues para tener aquí hoy un experto no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Como comentaré ahora después, el doctor Caminero es un experto de referencia de la Organización Mundial de la Salud en tuberculosis. Tiene artículos desde hace más de 30 años de tuberculosis que son un referente. Y bueno, pues es una suerte tenerlo aquí. Entonces, bueno, quiero dar las gracias a Gilead por esa facilidad que me ha dado para organizar estas jornadas. Y bueno, estas jornadas no solamente van a contar con la charla del doctor Caminero, que creo que es el plato fuerte, pero hay unos platos secundarios, pero que son también muy importantes, que van a ser 2 casos clínicos que van a presentar la doctora Elena Albendín y que los moderará el doctor Enrique Bernal del Hospital Reina Sofía, y luego otro caso que va a presentar el doctor Gerardo Alonso del Hospital de Lorca y que lo moderará nuestro compañero Onofre Martínez del Hospital de Santa Lucía. Bueno, pues simplemente hacer una pequeña referencia al doctor Caminero. Yo tampoco me gusta mucho rollo, simplemente decir que es un experto en tuberculosis y que lleva muchos años dedicado a ese tema, que también tiene una gran experiencia no solamente en la tuberculosis, sino también en micobacterias atípicas, en estudios de resistencias, y que estoy seguro que hoy nos va a hacer una puesta al día de todo lo que atañe al diagnóstico y al tratamiento de la tuberculosis, que además hay muchísimas cosas que yo creo que nos va a venir muy bien refrescarlas. Y nada más, darte las gracias, Pepe, por estar aquí, por ser tan asequible. Hemos estado comiendo con él y hemos podido charlar un rato. Parece ser que es una persona bastante normal, cosa que para esta gente que viene así de altos vuelos, pues se agradece que sea tan asequible. Y nada más, darte las gracias una vez más, y aquí tienes. Bueno, muchas gracias, Carlos. De verdad que me da mucho gusto poder estar aquí. La última vez que estuve acá, si quieres compartir, en Murcia fue hace 5 años. Fui también con Enrique, ¿no? Con Enrique Bernal y con Vicente Navarro, ¿no? Y siempre venir a Murcia, recuerdo de las épocas en las que estaba mi buen amigo Fernando Sánchez Gascón, que le tenía muchísimo cariño, siempre fue un lujo, ¿no? A mí me gusta mucho Murcia, ¿no? Y entonces, desde que Carlos me comunicó, pues no lo dudé, había que venir. Además tiene un toque especial porque es la primera vez que salgo a dar una charla después de la pandemia. Y hoy hasta me emocioné cuando llegué al hotel y vi que tenía que llegar a un hotel, ¿no? Una cosa que queda bonito, ¿no? Y creo que es un tema importante. Bueno, primero, muchas gracias, Carlos, por hacerlo todo posible y por adaptarse, y a Gilead también, porque siempre que trabaja con ellos es un auténtico lujo, la verdad, ¿no? Lo facilitan todo. Creo que es bueno que hablemos de esto, porque durante por lo menos 20 o 30 años, los que nos gusta la tuberculosis, pues la verdad es que siempre contábamos lo mismo: la baciloscopía y el cultivo y la isoniazida y la rifampicina. Y ahí acabábamos, ¿no? Y afortunadamente vamos a ver ahora un aspecto negativo que le ocurrió a la epidemia de tuberculosis, que es la farmacoresistencia. Hizo que los países más ricos invirtieran dinero
y tengamos muchas cosas nuevas, que muchas veces hasta se nos escapan, ¿no? Pero yo siempre me gusta empezar haciendo alusión, no sé si aquí está, a ver si no funciona, a ver si con esto que funciona. No sé si es que nos está compartiendo aquí abajo. A lo mejor hay que convertirlo aquí. Eso es. Espérate, a ver. ¿Ahora? Eso es. ¿Podría ser ahora? Vamos a ver. Ser. No. ¿Qué está pasando? Prueba con el pasado. Ahora. Sí, eso es. Bien, pero allí no se ve. Ya no se está viendo. Dele a compartir. Ahí está, ahora. A ver, ahora. Ahora estaré aquí, ¿vale? Bueno, vamos a intentarlo. El pasado puede, ¿eh? Bueno, pero yo siempre me gusta, no sé, revisar un poquito la importancia de la enfermedad de la que estamos hablando, ¿no? Porque de verdad que en el mundo en el que estamos a veces nos parece como que la tuberculosis es algo tremendamente anecdótico, ¿no? La puso un poquito de moda el VIH, pero la tuberculosis tiene tu carácter histórico. Es la enfermedad que más ha matado a la especie humana a lo largo de su historia y la que más daño le ha producido. Probablemente sea la enfermedad más antigua de la que todos padecemos. Bien, cuando nosotros hablamos de este concepto histórico, muchas veces se nos queda la idea, bueno, sí, pero esto es historia, ¿no? Bueno, no es historia. En la actualidad sigue siendo aún el patógeno, el agente infeccioso que más mata. Tan solo después de 10 años ha habido un agente infeccioso que ha sido el SARS-CoV-2 que ha matado más, en el año 2020. ¿De acuerdo? Pero les puedo asegurar que dentro de 2 o 3 años volverá a ser el que más mate. Y muy por encima del VIH, de la malaria y de otros. Bien, estos serían los datos que teníamos hoy mismo. No os lo puedo incorporar porque acaba de salir el último informe mundial de la OMS, hace una hora, la estaba bajándome ahora mismo, Carlos, ¿de acuerdo? Os he dejado el último que teníamos, siempre hace lo mismo, la OMS da su informe mundial al final de año y lo da sobre el año anterior. Por lo tanto, el último informe mundial del que teníamos datos era el 2020, que hablaba del 2019, pre-COVID. ¿De acuerdo? Y pueden ver ustedes los datos que se estaban manejando entonces. Se estimaba que en el mundo seguía habiendo alrededor de 10 millones de casos de enfermos y 1,5 millones de muertos, lo que supone un 15% de mortalidad. El COVID, datos hasta antes de ayer, miren todo lo que ha producido en el mundo y mucha más mortalidad. Pero fíjense ustedes que mata mucho menos. ¿De acuerdo? A lo que sigue matando la tuberculosis y sorprende. Porque tuberculosis sabemos cómo tratarla y cómo curarla, ¿no? Y estos serían los datos que hemos tenido para España. Hay una diapositiva aquí que ha salido al revés, porque esto pasa cuando lo cambias del Mac. Esta diapositiva es lo que ha visto la OMS. La OMS se ha dado cuenta que el COVID ha destrozado los sistemas de salud de los países con menos recursos. Se han cerrado muchos centros, ¿de acuerdo? Y ha hecho un retroceso tremendo. Retroceso que se puede mirar fundamentalmente aquí. Esto es un dato de América Latina. Miren ustedes, esto sería en América Latina y el Caribe, cómo iba incrementándose el Producto Interior Bruto per cápita. Era una buena noticia, estaba pasando en el mundo. Poco a poco, los más pobres empezaban a ser un poquito más ricos. Miren lo que ha ocurrido en un solo año, ¿de acuerdo? Se ha bajado 10 años en el nivel del Producto Interior Bruto, tan solo por el COVID. Y miren lo que ha ocurrido con la pobreza. Esto era en América Latina, cómo iba bajando la pobreza, y en un solo año hemos retrocedido 10 años. O sea, esto es el impacto económico del COVID. Que además, como impacto económico, le pilla a la enfermedad que más se afecta por el impacto económico, que es fundamentalmente la tuberculosis. Esto es una estimación que había hecho la OMS, hace muy poco. Esto sería los 10 millones de casos que hemos dicho que es cada año, son los estimados. Se estima que hay. Pero los que se habían declarado o notificados eran 6,3 millones en el año 2019. La estimación era que en el 2020 se tendrían que haber detectado, notificado, mejor dicho, 6,8 millones. Se notificaron 4,9 millones. O sea, tan solo por eso que ha afectado a los centros de salud, que los pacientes con síntomas no han ido y que estaban saturados por el COVID, se ha conseguido que haya un déficit de un 28% frente a lo estimado. ¿De acuerdo? Este déficit se refleja en todos los meses. Miren ustedes lo que ocurrió. Esto era lo que pasaba a lo largo de los meses en el 2019, los 3 primeros meses antes del COVID en el 2020 y cómo cae. ¿De acuerdo? Y esto ha hecho algo que nos preocupa mucho y que vamos a confirmarlo ahora, que sería esta tabla, esta estimación que hizo la Organización Mundial de la Salud, donde miren ustedes, a mayor déficit porcentual de detección de casos, comparado con lo que se esperaba, una mayor tasa de mortalidad.
Y la estimación es que probablemente el año pasado ha habido 500.000 de muertes más por tuberculosis de las que tendrían que haber habido, retrocediendo a los niveles de 2010. Este es el impacto que ha tenido el COVID fundamentalmente sobre el campo de la tuberculosis. Y creo que es importante que eso lo analizáramos porque nos enfrentamos a algo completamente diferente. Aquí podemos ver los principales países de América Latina a lo largo, los primeros meses antes del COVID, la detección y cómo caen brutalmente, sobre todo lo ven, lo que es marzo, abril, mayo, de todos los países acaba cayendo la detección. Y no cae la detección porque no hubiera casos, al contrario, había casos. El problema es que no se detectaban y seguían transmitiendo en la comunidad. Bien, por eso el COVID-19 se ha afectado, que ha alterado en gran medida la prestación de los servicios de salud, afectando a las intervenciones de prevención y control de la tuberculosis y amenazando con lo que ya vemos, con revertir los logros obtenidos al menos en los últimos 10 años. Hemos perdido 10 años de lucha antituberculosa tan solo por el COVID. Además, la pandemia va a tener un impacto económico que va a hacer que los niveles de pobreza retrocedan un mínimo de 10 años. Y recuerden, esto afecta a los determinantes sociales y a la tuberculosis claramente, como factor. Y luego, lo que hemos dicho antes, la detección de casos se estima que va a disminuir alrededor de un 28% y esto va a ocasionar en el año 2020 unas 500.000 muertes más de las que tendría que haber habido. Bien, esto era además lo que pasaba en tuberculosis, pero además, por si fuera poco, en tuberculosis a nivel global nos empezó a preocupar esto. Lo ven aquí abajo, la RR, ¿de acuerdo? ¿Saben lo que es la RR? Tuberculosis con resistencia a la rifampicina. Ahora mismo, aunque en tuberculosis tenemos entre 15 y 16 fármacos, sigue habiendo uno mucho mejor que los demás, que es el que condiciona el pronóstico. Y sorprende que siga siendo la rifampicina. ¿Por qué? Porque, ¿saben ustedes cuándo se investigó la rifampicina? En el año 1963, tiene 60 años. Parece mentira que no hayamos superado a un fármaco como la rifampicina después de 60 años. Como te decía antes, Carlos, es como si en neumonía siguiéramos tratando con cloranfenicol o tetraciclinas. Pero bien, este impacto de la RR se empieza a ver en el mundo. Alrededor de 500.000 de casos que se le llaman de muy difícil curación, porque son resistentes a la rifampicina. Y de ellos, un 78% son lo que se denomina MDR. ¿Saben que MDR es cuando es resistente al menos a isoniazida y rifampicina? Hoy en día les ponemos en la misma etiqueta, porque nos hemos dado cuenta que la que de verdad marca el pronóstico es la rifampicina. Y ahora le llamamos tuberculosis RR/MDR, porque nos viene a dar lo mismo. Bien, pero bueno, yo digo siempre lo mismo. Yo soy del Atlético de Madrid, luego tengo que ser optimista por naturaleza, ¿no? Y siempre tenemos que sacarle a lo negativo algo positivo. Este impacto de las resistencias a la rifampicina, de la MDR, y la probabilidad de considerar que la tuberculosis pudiera volver a ser una enfermedad incurable es lo que ha hecho que los países ricos inviertan muchos recursos y tengamos en los últimos 5 años unos avances diagnósticos y terapéuticos que no se habían conocido en los 40 años previos. Es por ello que yo quiero empezar a hablar, ahora ya desde el punto de vista clínico, de lo que ha sido el diagnóstico, de lo que es y de lo que viene. Y luego lo haré también con el tratamiento. Y en el diagnóstico, no se nos olviden que tenemos 2 grandes escalones. Primero, el diagnóstico de la infección en sanos y el diagnóstico de la enfermedad. Es obvio que es mucho más importante el diagnóstico de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el enfermo se puede morir y transmite. El infectado sano no. Pero claro, en un mundo como pasaba hasta hace 10, 15 años, donde tan solo pensamos en que se corte la transmisión, pues sí, pensamos solo en la enfermedad. Pero hoy en día, si queremos pensar en eliminar la enfermedad a moderado plazo, hay que pensar en atacar la infección. Por eso tenemos que saber qué hacer con la infección, desde el punto de vista del diagnóstico y desde el tratamiento. En el diagnóstico de la infección, nos hemos tirado más de 100 años solo con una prueba, que le llamamos tuberculina, que también le llamamos PPD o que le llamamos Mantoux, que viene a ser lo mismo, aunque no dicen exactamente lo mismo. Pero en los últimos 20 años hemos podido incorporar una nueva, que serían los IGRA. Todos ustedes saben cuál es la prueba de la tuberculina, no se la voy a revisar, pueden ver ustedes aquí lo que se produce, ponemos en el antebrazo del enfermo una proteína sacada del bacilo tuberculoso, proteína, no hay bacilos, no son bichos vivos, ni muertos, es una proteína, ¿de acuerdo? Si la persona a la que le inoculo la proteína
ha estado previamente infectada por Mycobacterium tuberculosis, sus linfocitos TCD4 van a reconocer esa proteína y entonces ¿qué van a hacer? Van a liberar citoquinas, van a producir una respuesta inflamatoria que la voy a poder ver y palpar. ¿De acuerdo? Si por contra yo esto se lo pongo a una persona que no ha sido previamente infectada, pues no pasa nada, porque no reconoce nada. Esto es lo que nos hemos basado durante mucho tiempo. Bien. Pero la tuberculina tiene una serie de inconvenientes que todos las conocemos, sobre todo trabajando en terreno. Primero, puede dar a falsos positivos, porque algunos constituyentes del PPD son compartidos por las micobacterias atípicas y también por la vacuna BCG. Puede haber una falta de respuesta en pacientes con alteraciones de la inmunidad celular, como por ejemplo los infectados por VIH, severamente inmunodeprimidos. Puede haber errores en la administración y subjetividad en la administración de los resultados. Se precisa una segunda visita de lectura. Hay que ver luego, valorar el efecto booster, que si quieren luego podemos hablar. Y además tiene algo que desde un punto de vista ahora de los derechos del paciente, se discute mucho en la OMS sobre todo, una indiscreción y pérdida de privacidad. Es por ello que desde hace ya 20 años se está trabajando en nuevas técnicas. Y estas nuevas técnicas se le llaman los IGRAS, técnicas de liberación de interferón gamma. Se basan en el mismo fundamento de la tuberculina, ¿de acuerdo? Pero son estrategias in vitro, en el laboratorio, ¿de acuerdo? Para evidenciar la sensibilización de las células T. Se han empleado, como vamos a ver ahora, antígenos micobacterianos para estimular las células T CD4 y detectar in vitro la liberación de la citoquina más importante, que es el interferón gamma. ¿De acuerdo? Más o menos es lo mismo que en la tuberculina, pero en el laboratorio. Al paciente le sacamos sangre y el suero lo ponemos en un pocillo. Y aquí a este pocillo le ponemos antígenos seleccionados de Mycobacterium tuberculosis. Si esta sangre es de un paciente que no ha sido previamente infectado por Mycobacterium tuberculosis, pues no pasa nada por los antígenos que le pongas aquí. Pero si es de un paciente previamente infectado, este suero va a reconocer estos antígenos y va a liberar la citoquina más importante, que es interferón gamma, que la vamos a poder medir por una simple técnica de ELISA. ¿De acuerdo? Lo que mejor tienen los IGRAS, ¿de acuerdo?, es que son mucho más reproducibles en terreno. Y por lo tanto puede que sean mejores. El cuantiferón que más hemos utilizado es el Tirigol. Digo cuantiferón porque es la única disponible, no vengo financiado por el cuantiferón, ¿de acuerdo? Utilizaba 3 antígenos de Mycobacterium tuberculosis y de Bovis. También están en Bovis, pero no en Bovis BCG. Cuando la BCG se elaboró de un Bovis antiguo, en la elaboración perdió estos antígenos. Por lo tanto, esto te va a dar positivo en tuberculosis y en Bovis, pero no en Bovis BCG, no en el vacunado por BCG, que es una de las grandes ventajas, y se va a determinar por ELISA. La técnica la tienen aquí, con los antígenos que se están utilizando, y la parte más importante es que aquí no hay ¿cuántos positivos? Recuerden las tuberculinas, es que tengo 5 milímetros. ¿5 milímetros es positivo o negativo? Pues dependiendo. A veces 3 milímetros puede ser un positivo y 13 puede ser un negativo, dependiendo de las circunstancias. Aquí no hay dudas. Más de 0,35 es positivo, menos es negativo. Pero me seguía pasando lo mismo. Me hablaba del positivo y del negativo, y a mí realmente el infectado que me interesa detectar es aquel en el que si de verdad sé que está infectado, le tengo que dar un tratamiento preventivo. ¿Entendemos? ¿De qué me vale a mí? Yo ya estoy infectado. Si a mí el tratamiento preventivo no me hace nada. ¿De acuerdo? O sea, lo que se trata de buscar es no solamente una técnica diagnóstica de la infección, sino que además diagnostique al infectado que tiene más riesgo de progresar la enfermedad. ¿Me van siguiendo? Para intervenir con él con un tratamiento preventivo. Y esto no te lo hacía. Es por eso que los cuantiferón cabalgaron y sacaron el plus, que es el que tenemos ahora mismo. El plus con respecto al tradicional tiene no solamente el tubo TB1, que ya tenía el tradicional, que mide actividades CD4, sino que tiene el tubo TB2, que mide actividades CD8. Y cuando el CD8 menos el CD4 está muy por encima, eso se correlaciona un poquitín más con la probabilidad de la progresión de la enfermedad. Cuidado, es lo que se busca, luego no salen tan así. Un poquito mejor, pero tampoco para tirar cohetes. ¿De acuerdo? Pero eso es lo que se está buscando. Un test que no solo me detecte la infección, sino que me detecte al infectado que tiene más riesgo de progresar para intervenir con un tratamiento preventivo. Por eso, esto es con frecuencia más válido en aquellos grupos donde hay más probabilidad de progresar.
Pero con respecto al diagnóstico de la infección, lo que necesitamos es una prueba que no solo nos identifique correctamente a los infectados sanos, sino a aquellos que tienen un riesgo elevado de padecer la enfermedad, para poder intervenir sobre ellos con un tratamiento preventivo. Creo que se nos queda claro. Y a eso se camina, y se va a conseguir pronto. Es que sepamos, si yo le hago a una persona un cuantiferón o un INGRA, y me da positivo, que sepa, cuidado que ese tiene un riesgo importante de progresar. A este hay que dar un tratamiento preventivo. ¿Qué tratamiento preventivo? Ahora lo vamos a ver después. Y vamos con el diagnóstico de la enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad se sigue basando en los 3 pilares clásicos. Primero, la valoración clínica. Estamos con un enfermo, luego tiene que tener síntomas, ¿no? Y luego a todo paciente que tenga una clínica que podríamos llamar de sugestiva, ¿de acuerdo?, de tuberculosis, habría que hacerle la técnica más sensible que hay, que es una radiología en tuberculosis pulmonar. ¿De acuerdo? Y luego después ver qué hacemos con las técnicas microbiológicas. Bien, en la presentación de la clínica no ha cambiado nada, sigue siendo lo mismo. La produce una micobacteria de un crecimiento muy lento, y Clostridium tuberculosis tarda de 16 a 24 horas en dividirse. Esto es 60 veces menos que el estafilococo, por ejemplo. Luego, la enfermedad que produce es de muy lenta instauración, se está dividiendo lentamente y muy insidiosa, por eso no causa alarma. Por eso el paciente, cuando va al médico, ya lleva 2 meses con síntomas y ya ha contagiado todo lo que tenía que contagiar. Entonces, como si dijéramos que el bacilo se ha vuelto inteligente de pelearse con nosotros. Produce poca alarma para que se facilite la transmisión. Con síntomas pulmonares, porque siempre entra por el pulmón, el 80% de las tuberculosis son pulmonares o extrapulmonares, y también cuando está muy avanzada, con síntomas constitucionales, sobre todo en niños y VIH, y por supuesto, si tenemos alguna presentación extrapulmonar, la puede dar. Todo paciente con síntomas sugestivos de tuberculosis habría que hacerle una radiología. ¿Por qué? Porque la radiología es, con diferencia, la técnica más sensible para detectar tuberculosis pulmonar en inmunocompetentes. Ya saben que en inmunodeficientes no tanto, ¿de acuerdo? Luego, cuando yo tengo un paciente que tiene tos y expectoración, que sospecho que podría ser tuberculosis, si le hago una radiografía de tórax, el paciente es inmunocompetente y la radiografía es normal, prácticamente excluye la enfermedad. La sensibilidad es de un 98%, esto es excluirla prácticamente, ¿de acuerdo? Lo que este es el gran valor de la radiología, ¿de acuerdo? Pero tiene un problema. Vale mucho si es normal, para excluir. Pero si tiene algún tipo de lesiones, el problema es que no es muy específica, que es su gran desventaja. Por lo tanto, incluso lesiones muy sugestivas de tuberculosis pueden ser otra enfermedad. Pero su papel importante en descartar, nadie se lo va a quitar. Ni la OMS, que nunca le gustó la radiología. Siempre la tiraba de lado, y acaba de reconocer con esta publicación de no hace mucho que en el camino a la eliminación hay que ir con la radiología. Porque hay que detectar antes, hay que detectar más. El gran problema que existe ahora mismo en el mundo es que más de un 30% de los pacientes que se estima que hay no se detectan. Por lo tanto, están en la comunidad transmitiendo hasta que se mueren. Y hay que detectar antes. Y ahora ya la OMS está actuando unos paquetes con unos software donde lo que hacen es, recuerden la fotoradiografía que se hacía hace muchísimos años, y lectores que hacen normal, que son el 95%. Y el que tiene alguna lesión la lee alguien, ¿de acuerdo? Ahí caminamos en lo que ahora llaman el tamizaje, el screening o la búsqueda activa, que se ha puesto como uno de los pilares de la Organización Mundial de la Salud en el camino a la eliminación. ¿Vale? Pero claro, siempre que queramos confirmar, necesitamos pruebas microbiológicas. Luego, clínica sugestiva, hacemos una radiografía. Radiografía sospechosa, pruebas microbiológicas. Las pruebas microbiológicas tienen su gran ventaja en que son muy específicas. O sea, que si te dan positivo prácticamente confirma la enfermedad. Pero tienen sus grandes ventajas en que no son extremadamente sensibles. Sobre todo, la que más hemos utilizado, la baciloscopía. La baciloscopía, su sensibilidad en los mejores laboratorios no supera el 70%. Esto supone que una baciloscopía positiva prácticamente confirma enfermedad por su elevada especificidad, pero una negativa no lo descarta. Los cultivos son mucho más sensibles. Miren, para que una baciloscopía sea positiva, se necesitan de 5 a 10.000 bacilos por mililitro de muestra. O sea, la baciloscopía diagnostica tuberculosis avanzadas. La baciloscopía está con nosotros 120 años, muy bueno, enhorabuena, pero ya, hasta aquí ha llegado la baciloscopía. ¿De acuerdo?
porque no podíamos pararnos en detectar solo tuberculosis avanzada. El cultivo, que con solo 10 bacilos por mililitro de muestra puede ser positivo, tiene un problema. Hay que dejarlo crecer. E incluso los medios líquidos, que tardan menos, 2, 3, 4 semanas. No podemos esperar tanto para el tratamiento. Y los antibiogramas solo son creíbles para algunos grupos de fármacos, isoniazida, rifampicina, fluoroquinolona y aminoglucósidos. Y ahora también bastante para el niazolid y betaquilina. ¿De acuerdo? Pero al final, lo que sí que tenemos con la bacteriología es su papel importante en confirmar. ¿De acuerdo? Pero sí que es importante volver sobre lo mismo. La baciloscopía tiene un problema. Ya no puede seguir siendo la técnica inicial. Esto yo sé que a veces nos cuesta mucho asimilarlo. La baciloscopía yo creo que forma parte como el rabo de los perros, de la enseñanza del neumólogo. ¿Cómo le quitas a la baciloscopía como de entrada? Y hacer un shock. Pero es la auténtica realidad. Necesitamos una técnica tan rápida, pero mucho más sensible. ¿De acuerdo? Y esto ha venido fundamentalmente con las plataformas moleculares, sobre todo con el Ginesper, que lo tenemos. ¿De acuerdo? Y ahora mismo tenemos ahora mismo tenemos 5 grandes plataformas. No quédense nada más que con lo que yo les voy a contar. ¿De acuerdo? Pero hay algo que nos está aportando mucho. A la cabeza el Ginesper. Lo están viendo aquí. El Ginesper, el Ginesper es más o menos esto. Yo no sé si ustedes lo han visto. Es una máquina, como una máquina de hacer café, y el cartucho donde se mete el esputo es como un cartucho de una máquina de hacer café. Y esto lo que hace es como un pequeño laboratorio de biología molecular que en menos de 2 horas está amplificando muchísimo el número de bacilos que hay, y con tan solo 13 bacilos por mililitro de muestra puede ser positivo. 13. 10.000 tenía la baciloscopía. Estamos al lado del cultivo, pero en 2 horas. Y encima, por si fuera poco, me está detectando las mutaciones ligadas a un gen, el RPO beta, que es el que condiciona la resistencia a la rifampicina. Luego, en menos de 2 horas tengo mucho más diagnóstico de tuberculosis, ¿de acuerdo? Y además detectar la resistencia al fármaco más importante, que es la rifampicina. Es, como digo, además una prueba muy sencilla y reproducible, que se puede realizar en cualquier centro periférico. Lo tenemos en zonas de África que ustedes se lo podrían imaginar. Solamente necesita que tenga un aporte de luz durante las 2 horas que dura la prueba. Y si tienes una batería, te vale. Y unas mínimas condiciones ambientales, claro, no lo vas a tener a 50 grados y con un 90% de humedad relativa del aire. ¿De acuerdo? Pero es que además, como es una PCR en tiempo real, amplifica tanto el número de bacilos que con los cartuchos ultra, que ahora les voy a hablar de ellos, que acaban ya de venir, con solo 13 puede ser positivo. Y si esto lo comparamos con los 10.000 necesarios para una baciloscopía positiva, es clave en aumentar la detección. Claro, esto no nos puede quedar ninguna duda. De tal manera que la OMS me encantó, en el 2013 ya lo dijo, pero en el 2020 saca esta comunicación rápida, que a mí me gusta mucho. ¿Y saben por qué me gusta? Porque ya se posiciona claramente. Tiene que ser el Ginesper antes que la baciloscopía. Y entre otras cosas, por cuestiones éticas. Porque cuando utilizamos, esto lo dice la OMS, el Ginesper como base del diagnóstico por encima de la baciloscopía, obtienes mayor tasa de curación, menor muertos y menos perdido de seguimiento. ¿De acuerdo? Miren, para esta recomendación la OMS hizo un metaanálisis con más de 20.000 pacientes con el Ginesper con el cartucho convencional y con 2.000 con el cartucho ultra. El cartucho ultra amplifica más todavía, es más rápido, es como un Ferrari más revolucionado. ¿De acuerdo? Y miren ustedes, la sensibilidad llega al 90%. Recuerden, baciloscopía 65-70%. Diagnostica un 20 o un 25% más de casos de entrada. Y sobre todo en los que son muy bacilares, como pueden ser niños, VIH. Y luego, con respecto a las mutaciones ligadas a la resistencia a la rifampicina, pues miren ustedes, es que la sensibilidad para detectar resistencia a rifampicina es de un 96 o un 98%. O sea, en 2 horas tienes lo que necesitas. Si tengo tuberculosis y si va a funcionar o no la rifampicina, que es el fármaco más importante y el que condiciona el pronóstico. ¿De acuerdo? Bien, aquí es una pena que no lo puedan ver porque el Mac lo ha cambiado, pero Ginesper salió con este cartucho, que luego les dejo yo la foto, que era el cartucho RIF, que le llamaban. Detectaba resistencia a la rifampicina y amplificaba mucho, pero necesitaba 130 bacilos por mililitro de muestra. Entonces trabajó para aumentar la detección y sacó el cartucho ultra, que es el que yo les he hablado antes,
que entonces con 13 bacilos es suficiente. Y ahora ¿saben cuál ha sacado? El cartucho XDR. Y es que para aquellos que tengan resistencia a la rifampicina, en un cartucho adicional que tarda 1 hora, te va a detectar todas estas mutaciones. Sobre todo las dos más importantes ligadas a la resistencia a las fluoroquinolonas. Recuerden, cuando tengo resistencia a la rifampicina, el fármaco fundamental son las fluoroquinolonas, levofloxacino o nosifloxacino, que son buenísimos. También los genes involucrados en la resistencia a la amicacina, que es el segundo que es bueno. También el gen implicado en la resistencia a la etionamida y 6 genes implicados en la resistencia a la isoniazida. Esto es el paquete ideal. Todo en menos de 3 horas. En menos de 2 horas tengo tuberculosis y resistencia a rifampicina. Si no hay resistencia a rifampicina, no hay que hacer este paquete. Porque funciona la rifampicina. ¿De acuerdo? Si no funciona la rifampicina, este paquete. En menos de 3 horas. Y con una técnica tremendamente sencilla. Esto ya lo estamos metiendo masivamente en los países. ¿De acuerdo? Y yo no digo que a lo mejor con nuestra carga de XDR o de MDR en España sea absolutamente necesario, pero hay que pensar que esto ya está disponible. ¿De acuerdo? Tanto es así que la OMS, en esta comunicación rápida que hizo también en enero de este año, metió 3 paquetes moleculares ya como recomendados para utilizar en los países. Y aquí ven ustedes el Ginesper con cartuchos XDR. Y le da una sensibilidad en los metaanálisis que analizó, y miren ustedes, para resistencia a la fluoroquinolonas, sensibilidad 93%, efectividad 98%. Es que es el ideal. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos ya, y es tremendamente sencillo. Era el sueño que estábamos esperando para tuberculosis, y es tremendamente nuevo. ¿De acuerdo? Quiero también hablarles de que no sé cómo lo tenemos aquí, el que yo tengo en mi laboratorio, el Vidimax. La OMS ya también en estas recomendaciones del 2021 sacó algunas otras plataformas moleculares. ¿Qué ventaja tiene el Vidimax? Que es un Ginesper que en la misma prueba me detecta la isoniazida. Recuerden, Ginesper era mucha detección de tuberculosis y de resistencia a rifampicina. Mucha detección de tuberculosis y resistencia a isoniazida y rifampicina. ¿De acuerdo? Tiene, como digo, este es el Vidimax, aquí lo tienen, y otras 3 plataformas. El Abbott, Fluorotide y Cobas, todas ellas lo acepta la OMS y dice que hay que recomendarlas porque tienen una potencia no solo para detectar tuberculosis, sino con respecto a Ginesper, detectan resistencia a isoniazida. Eso sí, es un poquito más complejo. Esto no puede estar en un centro de salud. Tiene que estar en un laboratorio un poquito más de referencia. ¿De acuerdo? Muy bien, y quiero tan solo terminar con esta prueba que también la tenemos en algunos lugares en España, yo no sé en Murcia, luego podemos hablar, que son los LIPAS. El Genotype. El Genotype es una prueba también muy válida, pero fundamentalmente solo para detectar resistencias. No vale para detectar más tuberculosis, como el Ginesper o el Vidimax. ¿Por qué? Porque para que haya un LIPA o un Genotype positivo necesito que haya una baciloscopía positiva, una elevada carga. No me vale para detectar tuberculosis. Por lo tanto, sí que me vale para detectar resistencia a estos 4. El LIPA era muy bueno hasta que ha llegado el cartucho XDR del Ginesper, que se carga todas las ventajas del LIPA, porque luego el LIPA tiene un problema, y es que, miren, necesita un laboratorio de biología molecular, con 3 habitaciones separadas, por lo que es una prueba que sí que tiene que estar centralizada. Además, como es una PCR convencional, amplifica muy poco y no me ayuda a detectar más tuberculosis. Luego esto está superado por las PCRs en tiempo real, que si lo tienen no lo tienen porque es muy bueno. Pero invertir en LIPAs ahora no lo tengo yo tan claro. Podemos luego después hablar. Y viene esto, que ya está aquí, pidiendo pista, la secuenciación del genoma. ¿De acuerdo? Ya hay aparatos que lo están secuenciando por $70. El genoma, los 4 millones de pares de bases. De tal manera que al secuenciarlo, lo que nos vamos a encontrar es todas las mutaciones que pueden condicionar la resistencia a todos los antibióticos. Pero esto hay que delimitarlo, porque hay que ver si todas se van a expresar. Entonces, todavía el secuenciamiento tenemos que ver cómo depurarlo, pero esto en 2 o 3 años lo tenemos aquí porque nos va a aportar tremendo valor. ¿Ok? Bien, muchas cosas nuevas en el diagnóstico. Vamos con el tratamiento. En el tratamiento, otra vez lo mismo. Vamos a empezar por el menos importante, pero que hay que ganar, que es el tratamiento de la infección, y vamos a seguir con el tratamiento de la enfermedad. En el tratamiento de la infección, miren ustedes, ha habido tanto y tanta preocupación en los últimos 5 años
que miren, esto sale en el 2015, esto sale en el 2018 y esto sale hace menos de un año. O sea, hay que caminar en el tratamiento preventivo. Hay que trabajar en el reservorio endógeno si queremos caminar hacia lo que es la eliminación de la tuberculosis. Bien, con respecto a lo que sabíamos previamente, ya tenemos suficientes datos para pensar que estas indicaciones de tratamiento preventivo, si están infectados por Mycobacterium tuberculosis, hay que dar tratamiento preventivo. O sea, el riesgo de padecer tuberculosis es superior al riesgo de toxicidad por la intervención. No nos queda claro. Los infectados, siempre que estén infectados por Mycobacterium tuberculosis. Los coinfectados con VIH y tuberculosis, los contactos y convertores recientes, personal sanitario, las lesiones fibróticas de tuberculosis residual inactiva no tratada, los tratamientos biológicos, sobre todo los anti-TNF. Porque, por ejemplo, de los biológicos sabemos que hacen mucha tuberculosis los anti-TNF, no los anti-CD20. El rituximab no hace más tuberculosis. Quiero decir, porque lo hemos metido en el paquete de los biológicos, no depende, ¿eh? Los que van por el linfocito T, los que van por el B no tanto. ¿De acuerdo? Es un poquito que luego, si quieren, podemos discutir. La diálisis, la silicosis, los trasplantes. Desde un punto de vista clínico de intervención, nos pillan los de aquí abajo. ¿Vale? Y algo importante, miren ustedes, cosas que hemos aprendido en los últimos 10 años. Un New England perfecto que nos decía que 3 meses de isoniazida y rifapentina, una vez por semana, 12 dosis, protegían lo mismo que 9 meses de isoniazida. Repito, 3 meses de isoniazida y rifapentina, una vez por semana, 12 dosis, protegían lo mismo que 9 meses de isoniazida. ¿De acuerdo? La rifapentina es una una rifamicina. ¿Saben que tenemos 3 rifamicinas? La rifabutina, que la conocen bien, ustedes, infectólogos, la rifampicina y la rifapentina. La rifapentina es una rifampicina de larga vida media y se va acumulando. ¿De acuerdo? Por eso la puedes dar una sola vez por semana. Muy bueno. Un estudio también muy bueno, demostrando que 4 meses de rifampicina protegen lo mismo que 9 meses de isoniazida. New England. Buenos ensayos clínicos aleatorizados. Y también este, que creo que todos conocen, donde se demostró hace escasamente un año y algo más, aproximadamente, se publica, 2 años ha hecho ya, de un mes con isoniazida y rifapentina diario. Aquí es diario. Recuerden, cuando eran 3 meses, eran más por semana. Protegen lo mismo que 9 meses con isoniazida. De tal manera que ya la OMS, fíjense ustedes, en febrero del año pasado, dejó muy claro que la opción de un mes de isoniazida y rifapentina era una opción muy buena para empezar a implementar en los países. Ya no valen 9 meses. 6 meses de isoniazida, o 9 meses de isoniazida, siempre fue mal tratamiento preventivo. La isoniazida para matar necesita que haya mucha replicación bacteriana, porque mata en la pared celular. La dimos porque era lo único que teníamos en los años 50 y 60. Y nos fue bien. Pero por eso isoniazida solo protege en aquellos casos donde va a haber replicación porque estamos en el camino a la enfermedad y dándole muchos meses para darle oportunidad a que se replique el bacilo. Tenemos que trabajar con fármacos que llamamos esterilizantes, que matan en ARN, no en la pared celular. Y luego 4 meses con rifampicina. De tal manera que ahora mismo estas serían las pautas equipotentes o equivalentes. Miren, probablemente 6 a 9 meses de isoniazida, parecido a 4 meses de rifampicina, a 3 meses con isoniazida y rifapentina semanal, 12 dosis, a 3 meses de isoniazida y rifampicina diarios, porque la rifampicina no tiene una larga vida media, y a 1 mes de isoniazida y rifapentina diarios. Y tenemos que ir por estos, no nos quede duda. No den más isoniazida, muchos meses, y no protege tanto. ¿De acuerdo? Luego, la mala suerte es que en España no tenemos rifapentina. A ver cuándo la vamos a traer, igual que la bedaquilina. Pues bueno, pues 3 meses con isoniazida y rifampicina, mientras no llega. Yo hace ya por unos 10 años que doy siempre 3 meses con isoniazida y rifampicina. ¿De acuerdo? Pero protege lo mismo, es más fácil de seguir, en todos los sentidos. Y en cualquier caso, estas serían las conclusiones. Los mejores datos se han tenido por la historia con 6 meses con isoniazida y con isoniazida, o 9 meses. Sin embargo, como he dicho antes, sería lo ideal utilizar fármacos esterilizantes, los que trabajan en el ARN. Fundamentalmente rifampicina, rifapentina, que es la P, piracinamida, moxifloxacino, que también es muy esterilizante. De todas maneras, todavía hoy día, con la experiencia que tenemos, los 6 a 9 meses seguía estando indicado en las embarazadas con VIH, donde todavía la rifapentina no tenemos muy claro si va a ser muy teratógeno. Parece que no, pero hay que esperar.
¿De acuerdo? Y luego, sin embargo, a las que tenemos que ir a estas, a las que hemos dicho antes. Debe ser la preferencia, siempre con un diagnóstico de la infección previamente dicha. Y en aquellos pacientes que su contacto, el caso índice sea una resistencia isoniazida, pues le damos 4 meses con rifampicina. Y en aquellos casos en que su contacto, creo que Enrique tenía uno, en algún caso por esto, ¿no? Era un MDR, ¿qué hacer con los contactos? Pues de momento tenemos que darle o Moxi o Levo. A mí me gusta más Moxi, creo que es más esterilizante, durante 6 meses. Los contactos de los pacientes con MDR, donde hay que asumir que ni isoniazida ni rifampicina van a trabajar. ¿De acuerdo? En cualquier caso, se necesita un tratamiento preventivo muy corto, que ya casi lo tenemos, y que proteja a todos los infectados. ¿Para qué? Imagínense que tenemos una pastilla que dando solamente 3 días protege a todos los infectados, pues se la damos a todo el mundo. Ahí viene la eliminación. Y se está invirtiendo en esto. ¿De acuerdo? Y paso al último gran punto, de los 4 que iba a analizar, que es el tratamiento de la enfermedad. En el tratamiento de la enfermedad, yo me gusta siempre empezar, me gusta mucho esta diapositiva que la hice hace bastantes años, donde en la India, en el año 1978, había tantos casos de tuberculosis y tan pocos fármacos que a algunos se les daban y se les siguió, y a otros no se les daban y también se les siguió. Esto hoy no sería ético. ¿Pero qué fue lo que se demostró? Pues que se demostró que alrededor de un 50% de los pacientes mueren. La mitad de ellos mueren en los primeros 18 meses y la otra mitad a 5 años. También se demostró que en caso de tuberculosis avanzadas, alrededor de un 30% se curan, porque nuestro sistema inmune nunca deja de pelear. Esto era en la época pre-VIH. Con el VIH esto no ocurre, se van a morir todos, ¿de acuerdo? Porque no está el sistema inmune para poder trabajar. El pronóstico solo cambia con estos 2 señores. Aquí tienen ustedes Selman Wassman, un experto en el hongo Streptomyces, y su ayudante Chad, que trabajando en su laboratorio dan la gran revolución. En el año 1943 descubren la streptomicina, que ha pasado por ser el primer fármaco con acción frente a Mycobacterium tuberculosis. Aunque otros como isoniazida se descubrieron en el año 1912, pero se descubrieron como fármaco antipsiquiátrico, no valía para nada. Y luego se probó la tuberculosis y vino estupendamente. Bueno, el descubrimiento fue tan importante que a Selman Wassman le dieron el Premio Nobel de Medicina en el año 1951 por descubrir la streptomicina. Pero como yo digo muchas veces, grandes mitos de la historia. ¿Saben lo que es un mito? Una mentira que a fuerza de repetirla nos la acabamos creyendo. Porque a Selman Wassman le dieron el Premio Nobel por descubrir la streptomicina, pero no la descubrió él. La descubrió su ayudante, que fue su tesis doctoral. Pero como el jefe siempre es el jefe, ¿verdad? Pues hay que reconocer al jefe, ¿no? En cualquier caso, esto le llevó a unas batallas legales que es impresionante verlo, porque nunca le reconocieron a Chad lo que de verdad fue, ¿no? Yo creo que Selman Wassman debería haber reconocido que era un descubrimiento de los dos a la vez. Bueno, en el año 43 empieza una época en la medicina que no es porque a mí me gusta la tuberculosis, es que es muy bonito estudiarla. Desde el año 1943 al año 1963 es impresionante. ¿Por qué? Porque entonces lo que más mataba en el mundo era la tuberculosis. Y se descubren 11 fármacos con capacidad de matar al bacilo, cuando antes no había ninguno. Los 10 que ven ahí, y la clofazimina, que se descubre en el año 1954, pero lo más importante, se diseñan los primeros ensayos clínicos aleatorizados ad hoc de la historia de la medicina. Esto es importante, ahora que ustedes todos hablan de, bueno, para cualquier tipo de enfermedad, la mejor evidencia es el ensayo clínico aleatorizado. Recuerden que la metodología la aprendimos de la tuberculosis. El primer ensayo clínico aleatorizado en la historia de la medicina fue el siguiente. A todos los pacientes les dieron un reposo. A la mitad de ellos más placebo y a la otra mitad más streptomicina. Es el primer ensayo clínico aleatorizado doble ciego de la historia de la medicina. Bien, estos ensayos clínicos aleatorizados nos dejaron muy claro que todo tratamiento de la tuberculosis debería conllevar 3 grandes fundamentos o bases bacteriológicas. Asociar fármacos para evitar la selección de resistencias. Tratamiento prolongado para no solo curar al enfermo, sino matar a los bacilos latentes o semilatentes y evitar las recaídas. Y administración en monodosis para condicionar mejores picos séricos y facilitar entonces el efecto posantibiótico. Y con ello se llegaron a lo que se denominan los 3 grandes objetivos prioritarios del tratamiento de la tuberculosis, que son lógicos, ¿de acuerdo? El objetivo prioritario cuando yo atiendo a un paciente es, lo primero de todo, que no se me muera.
que mejore cuanto antes y que disminuya su capacidad infectante. Esto es lógico. Si yo no hago esto, todo lo demás no vale para nada. Luego, el primer objetivo debe ser este. Pero no deberíamos quedarnos solo ahí. Deberíamos también pensar en que se cure sin que luego recaigan. Las recaídas fueron el gran problema de los esquemas iniciales de tuberculosis. No se mataba a los bacilos latentes o semilatentes y recaían. Y el tercero sería que mientras se me curan, no me estén seleccionando los resistentes para que luego al recaer sean resistentes. Para el primero de los grandes objetivos, que ven aquí, necesitamos fármacos que les llamamos con capacidad bactericida. Son esos fármacos que matan muy rápidamente cuando se replica el bacilo. Del 90 al 95% de los bacilos que tiene un paciente con tuberculosis que viene a la consulta están en replicación continua. Son los que dan los síntomas. Son miles de millones de bacilos. Son los que se contagian. Son los que matan al enfermo. Aquí necesito fármacos que maten rápidamente al que se replica. Son los de capacidad bactericida. Matan a los bacilos en fase de multiplicación ácida, rápida, que están muy activos y que están en las cavernas. Luego estos son los que le van a curar al paciente y los que le van a salvar la vida. ¿Cuáles son estos? Pues miren ustedes, el mejor sigue siendo isoniazida, que se descubre en el año 1912 y en el año 1951 se investiga para tuberculosis. Sigue siendo el mejor, el que más salva vidas en los pacientes que llegan muy malitos. Luego le sigue rifampicina, pero no tanto, porque isoniazida tiene una cosa que se llama capacidad bactericida precoz. Mata mucho en los 3 primeros días. Rifampicina no tanto. Luego, levo y moxi, buenísimos. Luego, linezolid, excelente. Luego, bedaquilina, que es un nuevo fármaco, que ahora les voy a hablar un poquito. Luego, delamanid, que es un nitroimidazopirano. Luego, después, los carbapenémicos excelentes, imipenem y meropenem. Un poquito menos, pero también bastante, amikacina y estreptomicina, y ya muy poquito y dudoso, etionamida y protionamida. Estos son los que le salvan la vida al enfermo. Por lo tanto, cuando ustedes tengan a un paciente que le llega muy grave y tiene que ir a la UNI, no se conformen con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. ¿Alguien ve ahí a piracinamida y etambutol? No, porque esos al principio no te ayudan en nada. Y rifampicina poco, al principio. Luego, el paciente que llega muy grave, cuando ustedes le dan el esquema clásico, que como te dije antes, Carlos, tiene ya 40 años, ¿de acuerdo? Como no trabaje bien la isoniazida, porque no llegue bien a la zona, porque haya, por ejemplo, mucha inflamación, el enfermo se te va a morir con un buen esquema. Hay que pensar en fármacos bactericidas. Hay que potenciar el esquema. Eso es un manejo clínico individualizado en el paciente grave. ¿Vale? Siguiente sería curar sin recaídas. Para curar sin recaídas, las recaídas dependen de los bacilos latentes o semilatentes. Necesito fármacos con otra capacidad, lo que llamamos capacidad esterilizante. Los que no necesitan que haya casi replicación están matando. Los que limpian la porquería de debajo de la alfombra. Son la capacidad que tienen para matar a los bacilos persistentes, que están en estado metabólico durmiente o en crecimiento intermitente, que son los responsables de la recaída. Y aquí viene lo más importante. Una buena y rápida esterilización va a disminuir las recaídas y va a cortar el tratamiento. Hasta que llegó rifampicina, con su potencia esterilizante, los regímenes había que darlos 18 meses. ¿Para qué? Para que los latentes o semilatentes darle tiempo para que se dividieran y poderle matar. Llega rifampicina y se lo empieza a cargar. Más fármacos esterilizantes. Les digo porque miren ahora lo que les voy a contar, que ya está probado. ¿De acuerdo? Más que reducimos el tiempo de tratamiento. Y bien, ¿cuáles son? Pues sigue siendo mejor rifampicina, bastante bueno piracinamida, moxifloxacino un poquito mejor que levofloxacino, pero también linezolid, bedaquilina, clorfacimina, el Nampren, de la lepra, que va muy bien, también para el Avium intracelulares, estupendamente, luego lo hablaremos, delamanid y los carbapenémicos, imipenem, imeropenem y ertapenem. Hay una evidencia con ellos. Y para el tercero, evitar la selección de resistencias, asociar fármacos. De tal manera que de esta forma llegamos a lo que denominamos los 4 mandamientos básicos que debería llevar todo tratamiento de la tuberculosis, que son muy lógicos. El primero, al menos 3 en condiciones ideales, donde yo sé que los 3 son sensibles, sino 4 fármacos. Pero no me vale con 4. ¿Quieren que yo les cuente 4? Pues miren, ustedes llegan a un paciente y piensan 4, pues le dan etambutol, piracinamida, cicloserina y PAS, y el enfermo se le muere. Y están dando 4. Esos son, como yo digo, son amigos del bacilo, le hacen la forma roja. Esos tiempos se llamaban bacteriostáticos. Nada. ¿De
acuerdo? Luego, de estos, al menos 2 tienen que tener buena capacidad bactericida. ¿Para qué? Para que el enfermo no se muera, para salvar la vida y para curarles. Y tan solo como concepto de manejo en algunos casos, el fármaco que solo es bactericida, cuando ya no hay replicación, que es cuando hay baciloscopía y cultivo negativo, ya trabaja muy poco. O sea, isoniazida, en la fase de continuación, va de mero acompañante de rifampicina. No mata nada, va de guardaespaldas, para que no caiga la rifampicina. ¿Entendemos el concepto? Y al menos 2 tienen que tener buena actividad esterilizante. O sea, que son los que van a evitar las recaídas y acortan el tratamiento. Y estos sí que matan desde el día 1 hasta el final. Rifampicina tiene que ir siempre. ¿De acuerdo? Y por supuesto, el tiempo es suficiente para curar sin recaídas. Otra vez lo mismo, teniendo en cuenta que fármacos con mayor actividad esterilizante pueden acortar el tiempo de tratamiento. Para ayudar a una selección de estos fármacos, nuestro grupo ya en el año 2012 escribió, en un monográfico que hizo la Sociedad Europea de Respiratorio, la ERS, escribimos esta tabla, que nos parecía fundamental, y que la hemos actualizado hace unos 3 años o por ahí en otro nuevo monográfico. Donde ven ustedes, aquí tienen actividad de bactericidad alta, moderada, baja. Actividad esterilizante alta, moderada, baja. Prevención de resistencias alta, moderada, baja. Toxicidad, la ponemos al revés. Lo ven aquí una línea más gruesa. Baja, moderada, alta. De tal manera que aquí tenemos todo lo mejor. Y miren ustedes, solo hay un fármaco que está en los 4 arriba. ¿Cómo se llama ese fármaco? Rifampicina. Sigue siendo el mejor. Aunque aquí vienen las buenas noticias. Las buenas noticias es que esto que le estamos poniendo aquí, estamos cada día acumulando más evidencia de que se van a meter arriba. Hay fármacos que van a sustituir posiblemente a la rifampicina muy a corto plazo. Son muy buenos, los que estamos viendo aquí, en esta fase, ¿de acuerdo? Bueno, basado en todo esto, nuestro grupo también, en el año 2015, en el Unión Europea Respiratory Journal, propuso que clasificáramos los fármacos, para que no hubiera tanta carajera a la hora de escogerlos, ¿no? Entonces ya dijimos en aquel momento que después de las quinolonas debería venir linezolid y bedaquilina. Nos gusta que luego la OMS, a finales de 2018, ha clasificado los fármacos de una manera muy parecida a lo que nosotros pusimos 3 años antes. Y dice, una vez que yo no puedo utilizar rifampicina, primero rifampicina, ¿vale? Tenemos que irnos primero con lo que denominamos los fármacos del grupo A, que son con diferencia los mejores. Las fluoroquinolonas, moxifloxacino, moxifloxacino, levo o moxi, bedaquilina y linezolid, con diferencia son mejor que todos los demás. Ya no vale seguir utilizando tionamida ni cicloserina, son malos comparados con estos. Si luego yo necesito algo más, el siguiente sería clofacimina. Miren cómo ha ido la clofacimina, la de la lepra, el Lampren. Y luego aquí se ha mantenido cicloserina, pero yo creo que más por romanticismo, porque no da para estar ahí. Y en el grupo C hay 2 fármacos que serían del grupo A y que lo van a estar pronto, que son los carbapenémicos, que se le metió en el C porque es intravenoso y se da una prioridad a los esquemas orales, y el Glamanid porque no se habían explotado los resultados, pero esto va a tirar para arriba, ¿de acuerdo? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero de todas maneras, como digo, todavía sigue girando el tratamiento en torno a la rifampicina, de tal manera que cuando yo tengo sensibilidad a la rifampicina, este sigue siendo el esquema ideal, que como digo, sigue siendo muy bueno porque se investigó hace 40 años y trabaja en el terreno. Es barato y se tolera bien, pero es un esquema ya viejo. Este esquema, lo que pasa es que como va bien, pues no tenemos por qué cambiarlo, pero ya el etambutol y piracinamida están muy superados, ¿de acuerdo? Sigue siendo el esquema ideal, pero por supuesto, tengan cuidado, si al final del segundo mes siguen con baciloscopía positiva, no cambien a la fase de continuación, porque podría ser por una resistencia inicial a la isoniazida que no hemos detectado. Y algo importante, cuando tengamos estas pruebas moleculares, como las que yo tengo en Gran Canaria, y sepa que desde un inicio hay sensibilidad a isoniazida y rifampicina, el etambutol no es necesario. El etambutol lo damos aquí para proteger a la rifampicina en el supuesto caso de que hubiese una resistencia a isoniazida no detectada. Si sabemos que no la hay, no lo necesitamos. Pequeños cambios para un futuro cercano. Cuando tengamos pruebas moleculares rápidas que nos detecten resistencias a isoniazida y a rifampicina. Pero aquí viene lo más importante, miren ustedes, nuevos fármacos, todos con mayor capacidad esterilizante. ¿Qué hemos dicho? Los fármacos esterilizantes acortan el tiempo de tratamiento. ¿Bien? Pues miren lo que se ha publicado hace escasamente, nada, pues fíjense, hace menos de un año, hace unos meses nada más.
Es un esquema, un ensayo clínico aleatorizado a doble ciego, que este esquema demuestra que no tiene inferioridad. Y esto ha hecho que la OMS, en una comunicación rápida de hace tan solo 3 meses, diga que este esquema es el que tenemos que empezar a pensar para el futuro. Ya lo dice la OMS, 4 meses, esto es nuevo, viene caliente, recién salido de la panadería. 4 meses con isoniazida, rifapentina, piracinamida y moxifloxacino. 3 fármacos esterilizantes. Rifapentina, piracinamida y moxi, bajamos a 4 meses. ¿De acuerdo? Y aquí viene el futuro, a muy corto. Esto todavía, a lo mejor no, pero ya lo tenemos aquí. Ya está recomendado, evidencia suficiente para cambiar. Y cuando vemos los resistentes a rifampicina, recuerden en qué se basa sobre todo. Se basa en 3 grandes drogas, fármacos, perdón. ¿De acuerdo? El primero sería las fluoroquinolonas, que actúan en la adenogenasa y que por lo tanto tienen la doble capacidad bactericida esterilizante. Recuerden, isoniazida solo bactericida, piracinamida solo esterilizante, rifampicina las 2. Hay que buscar los que tienen las 2. ¿De acuerdo? Perfecto. Además, saben ustedes que como se elimina por riñón, son fármacos muy seguros en pacientes que tengan hepatitis, incluidos los que tienen hepatitis medicamentosa por fármacos antituberculosos. Importante tenerlo en cuenta. Segundo, bedaquilina, un nuevo fármaco que se investigó hace unos 15 años y que se aprobó hace escasamente 7 u 8 años por la FDA, que trabaja en una diana diferente, inhibe la bomba de protones de la sintasa de ATP de micobastrión tuberculosis. O sea, asfixia al bacilo, ataca el sistema respiratorio de la bacteria y por ahí mueren, con capacidad bactericida esterilizante. Y el tercero, buenísimo, linezolid, que inhibe la síntesis proteica de micobastrión tuberculosis y nuevamente buena capacidad bactericida y esterilizante. De tal manera que la OMS, como pueden ver, ha ido modificando año a año sus recomendaciones. Esta última tiene menos de un año. Y en todas ellas se deja muy claro, por supuesto, que tenemos que optar por 2 opciones: los acortados orales en los pacientes con resistencia a rifampicina o en los alargados orales. Pero también dice la OMS que el paciente hay que involucrarlo en la decisión. Yo digo, si tú a un paciente le dices, ¿usted qué quiere? ¿Un esquema de 6 meses o un esquema de 20 meses? Lo más normal es que el paciente quiera el de 6 meses, ¿no? Luego hay que posicionarse ya con el corto, con el alargado. En las recomendaciones de la SEPAR, que saben que yo tuve la suerte de coordinarlo, apostamos claramente, hay que ir por los acortados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que dar prioridad a los esquemas acortados orales. Dentro de los esquemas acortados orales, este que estamos viendo aquí es el que la OMS ha puesto un poquito como ejemplo, pero es un esquema que ya nosotros lo criticamos en nuestra recomendación. Es un esquema que se basó en una experiencia de Sudáfrica, 2017-2018, cuando todavía no sabíamos todo lo que sabemos de los nuevos fármacos. ¿De acuerdo? Y son 7 fármacos, algunos de ellos como protionamida, que no aportan casi nada. Este no deberíamos ser la opción. Hay que ponerlo, porque la OMS hasta que lo cambie lo tenemos que tener aquí. Las opciones deberían ser este que vamos a poner aquí. Miren ustedes, 4 meses con bedaquilina, levofloxacina, linezolid y clofazimina, y 5 meses más con levofloxacina, linezolid y clofazimina. Esto en lugares donde antes de empezar el tratamiento yo no pueda descartar que no haya resistencia a fluoroquinolonas. Repito, para los lugares, los escenarios no demasiado buenos, donde yo antes de empezar no pueda descartar que no haya resistencia a fluoroquinolonas, porque aunque hubiera resistencia a fluoroquinolonas, que es muy poco común, seguiría habiendo 3 fármacos nuevos que son suficientes. Pero como nosotros publicamos hace 2 años en un Lancet y en un European Respiratory Journal, el esquema es este. Deberíamos que todos los pacientes, antes de empezar el tratamiento, descartar que existe resistencia a fluoroquinolonas. Y en nuestro medio, bedaquilina y linezolid para tuberculosis son sensibles, porque no se han utilizado. ¿De acuerdo? Este es el esquema del futuro, en lugares donde tenemos esa posibilidad, para los RR-MDR. ¿De acuerdo? Bien, quiero tan solo unas palabras, no quiero cansarle mucho más, para decir que ya preocupa lo que se llama la tuberculosis pre-XDR. Recuerden, RR, resistencia a rifampicina. MDR, rifampicina isoniazida. Pre-XDR es MDR más resistencia a quinolonas. Recuerden, cuando no tengo resistencia a rifampicina, el mejor es quinolonas. ¿De acuerdo? Y luego ya quedaría XDR, que serían isoniazida, rifampicina, quinolonas, y al menos uno de los otros 2 del grupo A, linezolid o bedaquilina, que es poco frecuente. Bueno, para los pre-XDR también hay un ensayo clínico randomizado
que es este, que validó un esquema de 6 meses con bedaquilina pretomanib, un nitroamino de azopirano, parecido a elamanib y linezolid. 6 meses. Y curamos a un paciente que antes era completamente incurable. Tasa de curación 90%. ¿De acuerdo? Esto hizo que la OMS ya lo pusiera también como una de sus recomendaciones, como están pudiendo ver aquí, y por supuesto, por lo tanto, lo que nosotros proponemos es este. Para la MDR, que no tendría resistencia a quinolonas, utilizar la quinolonas, y para el que tiene resistencia a quinolonas, pretomanib por la quinolona. Estamos viendo que ahora incluso los pacientes, aquellos que decíamos, pero si es que viene resistente a todo, ahora se curan más del 90%. En los últimos 2 años. Son grandes avances que hemos tenido. Ya no digamos cuando tenemos ya a mucho más, que aquí todavía se siguen pudiendo componer esquemas, y tan solo, de una manera práctica, decirles que hay un paquete que siempre tiene que ir, que es de la manipro también, y el carbapenémico, que es muy bueno, y luego lo vas añadiendo dependiendo de si se ha utilizado el fármaco previamente o no. ¿De acuerdo? Bien, estamos terminando, de tal manera que yo ahora mismo aquí querría resumir, esta es la penúltima diapositiva, pero la última es para despedirme. Luego esta es la última, donde sería un poquito el resumen de todo lo que acabo de hablar. Lo que a mí me gustaría que se implantase en el mundo, para darle al paciente con tuberculosis el tratamiento oro, el manejo ideal, que le hemos dado a otros enfermos y no el de la tuberculosis. Todo el paciente que tenga una TB presuntiva, dicho de otra vez, le quiero decir una cosa, no utilice la palabra sospecha o sospechoso de tuberculosis. Ahora eso la OMS lo critica mucho. Dice que es criminalizar al enfermo. ¿De acuerdo? Entonces la palabra sospechoso no, presunción. ¿De acuerdo? Presuntiva de tuberculosis. A esto le hacemos un Ginesper o un NAT. NAT es lo que llama la OMS, que son test de amplificación de ácidos nucleicos. Una prueba molecular rápida. ¿De acuerdo? Que me detecte, sobre todo, qué pasa con la rifampicina. Con eso tengo bastante. Si no hay resistencia a la rifampicina, me puedo ir con el mismo esquema que estamos utilizando. Porque miren, si no hay resistencia a la rifampicina, en el terreno, cuando tengo sensibilidad a rifampicina, más del 95% tengo también sensibilidad a piracinamida tambutol. O sea, lo que me dicen los test de sensibilidad que no me reporta el laboratorio. Si hay sensibilidad a rifampicina, más del 95% hay sensibilidad a piracinamida tambutol. Luego, aunque hubiese resistencia a isoniazida, va a haber 3 fármacos que se protegen entre ellos. No hay problema. El problema puede ser aquí, donde si hay resistencia a isoniazida, ¿qué ocurre? Se queda un fármaco solo. Aquí nos puede preocupar sobre todo los pacientes que tengan mucha carga bacilar, que entonces pueden amplificar el patrón de resistencia. Aquí sí que si hago un beca positivo, sí que hay que hacer un LIPA para isoniazida o un NAT para isoniazida, que me va a dar la información de los 2 fármacos. Me va a decir que no hay resistencia a ninguno de los 2, podría ser, es un negativizador tardío, bien, no pasa nada, paso a la fase de continuación, pero le prolongo un poquitín más, porque está negativizando tarde. Si aquí me dice que hay una monoresistencia a la isoniazida al final del segundo mes, aquí no meto la quinolona, sería un error. Es meter un fármaco nuevo en una asociación que no va bien. Me mantengo 6 o 9 meses con los 4 y se cura también. Y si tengo una RR, MDR, es que es lo mismo que ya tuve aquí. En cualquiera de los casos, en todo RR le tengo que hacer una prueba molecular rápida que me detecte resistencia a quinolonas. Bien el LIPA o el Ginesper con cartuchos XDR, que me va a decir 2 cosas. Si hay resistencia a quinolonas o no. Si no hay resistencia a quinolonas, recuerden los esquemas que hemos dicho, sobre todo el de 6 meses que comentábamos. Y en el pre-XDR, de acuerdo, XDR, ya, o este esquema o todo lo demás. Esto sería lo que diríamos el tratamiento ideal. Y tan solo con 2 pruebas moleculares y 3 o 4 esquemas de 6 meses, vamos a poder curar a más del 90% de los pacientes, aunque tengan patrones muy extensos de resistencia. Le dije que era la penúltima, porque la última es que esta pregunta que nos hacíamos hace 5 o 6 años, de si se nos está haciendo otra vez incurable la tuberculosis, con tanto patrón extenso de resistencia, la respuesta, y con lo que quiero terminar, es que no. Nunca acepten la palabra incurable. Es una enfermedad infecciosa. No se lo merece el paciente. Porque es que además incluso la TXDR y patrones más extensos de resistencia pueden tener una elevada probabilidad de curación, más del 90%, con buena disponibilidad de los nuevos fármacos y un buen manejo clínico. Muchas gracias.